Queridos hermanos, es el ministerio elgozodejehova.com que semana a semana traemos una clase para la edificación de la iglesia. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Mateo, pero antes vamos a adorar a nuestro Creador. Bendito Dios, Señor. Permite que el Espíritu Santo. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Sí, Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Jesús, bendito Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos, vamos a estudiar el libro de Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Es Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Su santa palabra dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite que el Espíritu Santo me ayude a discernir lo que ha puesto en mi corazón, Señor. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre la adoración, sobre la fe y las falsas enseñanzas. Es un punto muy interesante saber entender lo que voy a explicar ahora. Porque la adoración y esfuerzos perdidos es una oración vana. Los fariseos adoraban a Dios, hermanos. Leían las escrituras, pagaban sus diezmos, daban sus ofrendas, cantaban canciones, oraban, ayunaban, hacían buenas obras. Pero Jesús dijo,
que su adoración era en vano, una pérdida de tiempo, de esfuerzo y también de dinero. Orar, diezmar, hacer buenas obras para agradar a Dios. Las personas deben tener una motivación correcta para servir al Señor y ser sinceros en la adoración. Sí, hermanos, porque vemos en la iglesia que no todo el mundo adora a Dios. Y mucho menos, hay unos que llegan tarde después de la adoración solamente para escuchar el mensaje. Entiéndalo bien, es venir en una forma sincera a alabar al Dios vivo. Ahora vamos a ver lo que habla la palabra, que es la tradición versus la escritura. Hay dos cosas, una tradición de hombre y la escritura, palabra de Dios. Mateo 15:6 dice: ya no ha de honrar a su padre o su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hay una gran diferencia, como les digo, entre la tradición y la escritura. La escritura, queridos hermanos, viene de Dios, no es del hombre. Porque segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Queridos hermanos, sin embargo, la tradición viene del hombre. Pedro nos recuerda la diferencia entre la escritura y la tradición. Cuando nosotros miramos el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21 nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es interesante entenderlo. Algunas tradiciones son buenas, pero la tradición siempre debe estar sujeta a la palabra de Dios, sujeta a la Biblia. Debemos mantener las tradiciones que honran a Dios. Eso hay que mantenerlas. Los fariseos preferían la tradición sobre las escrituras, honrando las reglas de los hombres. Hicieron más que los mandamientos de Dios que había entregado. Por lo tanto, Jesús dijo que su adoración era en vano. Cuando usted ve en Mateo capítulo 15, versículo 9, que dice: pues en vano me honran. Oiga bien, Jesús está hablando, enseñando como doctrinas de mandamientos de hombre. Cualquier persona que honra las tradiciones humanas sobre la Biblia está adorando, sirviendo en vano. Ya que hay que entender que hay unas diferencias externas en lugar de una santidad interna. Jesús dijo en Mateo 15:11: lo que entra en la boca contamina, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esta contamina al hombre. Eso es así, hermanos. Hay que anotar que los corazones de los discípulos seguían endurecidos cuando Pedro le pidió al Señor que explicase. Jesús respondió: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Jesús decía que no era pecado comer comida impura o comer con las manos sucias. Más adelante, obviamente, Pablo enfatiza en la verdad de lo que se está refiriendo son de las falsas
de los falsos maestros. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, nos dice, prohibirán casarse y mandarán abstenencia de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios crea es bueno y nada es de desecharse si se toma en acción de gracia. Hermanos, los cristianos tienen la libertad de comer cualquier alimento, ya que el problema no está en la comida. Jesús dijo que el problema principal está en el corazón. Porque Mateo capítulo 15, 18 y 20 nos dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Inclusive Salomón nos dio un ejemplo y enfatiza la importancia del corazón. Cuando leemos el libro de Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es un ejemplo que tenemos que tener presente. El corazón de una persona no cambia al ser realmente cambiado de nombre. Vamos a suponer que usted quiere agregarse un nombre. Eso no cambia su corazón. Ha cambiado solamente un documento, pero no su corazón. Tampoco puede cambiarse a un pecador con reglas de Dios. Cambia a las personas desde dentro, cuando lo recibe, cuando acepta al Señor. Porque esas leyes que nos dan están establecidas en nuestros corazones. Cuando usted se ha convertido, aceptó a Jesucristo, usted está recibiendo en sus corazones las tablas de la ley, los mandamientos que nos deja. Hebreos 10:16 nos dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca quizás puedan quitar los pecados. Hermanos, miremos que uno, a pesar de que el sacerdote puede repetir los mismos sermones todo el tiempo, no nos cambia el corazón, a menos que Cristo en su misericordia nos vaya limpiando, porque hay quienes aceptan al Señor de una manera completamente diferente. Hay que aceptarlo de verdad, con un arrepentimiento genuino. Hay que arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestros pecados, porque así es como se limpia el pecado. El segundo punto a tratar es sobre la fe. Quiero hablarles sobre la mujer de Canaán. La Escritura no revela el nombre de la mujer cananea. Solo nos dice que era una mujer de Canaán. Canaán era una tierra de los que había quitado a los paganos, entregándolos a los israelitas. Canaán realmente era un nombre muy viejo, que este nombre Canaán estaba un nombre fuera de uso. Los judíos habían llevado a este lugar y le pusieron por nombre Israel, por 1500 años. Mateo se refiere a esa mujer como cananea, porque quería enfatizar que ella era más gentil y no era
judía. Colocó sus necesidades personales de los gentiles perdidos al mismo nivel que las de Israel. Jesús vino a buscar, obviamente, y salvar a aquellos que estaban perdidos. Como un gesto de reparación, Jesús tomó un pan de la mesa de los judíos y se lo dio a la mujer cananea. Jesús vino a los judíos. A él vino primero. Pero también a los gentiles, queridos hermanos. Porque dice que vino primero a los judíos. Pero sin embargo, después de la resurrección, dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mateo mostró que el pasado es pasado. Jesús, todas las personas tienen una nueva esperanza. Sí, hermano, lo tiene usted al igual que yo lo he tenido. Todos tenemos la esperanza por fe de ser perdonados, de llegar a la presencia de Dios, sabiendo aún que estamos en tiempos difíciles. Tenemos que entender, hermano, que a través de Jesucristo, de Él, hay pan para saciar las necesidades de aquellos que lo buscan. Si usted lo busca, va a encontrar el pan, esa dádiva que Jesús nos va a dar. Hoy en día, queridos hermanos, las personas pueden aprender a saciarse sus necesidades a través del ejemplo de esa mujer. Su fe consistía en la persistencia, en la humildad. Es una mujer que sabiendo que no tenía acceso a llegar hasta cierto límite, sin embargo, ella persistía. Todo parecía en contra de la mujer cananea. Su raza, ella era una gentil, no era judía, su sexo era femenino. La mayoría de los maestros judíos no le respondían a las mujeres, la ignoraban. Los discípulos le dijeron, obviamente a Jesús, despídela, pues da voces tras nosotros. Y lo ve usted en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 23. Satanás, uno de los demonios, residía en su hija, y ella iba buscando a Jesucristo, pedir que limpiara a su hija. Pero la mujer perseveró pasando por todos los obstáculos hasta que alcanzó al Salvador. Luego, parece incluso que Jesús está en contra. ¿Por qué? Primero, permaneció callado. Luego se refirió a ella como perro. Pero observemos este término. Esto era común en esos días comparar a las personas como con animales o como insectos. Como una ilustración, por ejemplo, Isaías comparó a Jacob como un gusano. Como un gusano los comparó. A las naciones lo comparó como langosta. Usted lo puede ver en el libro de Isaías, capítulo 41, 14. Aún así, esta mujer siguió tratando hasta alcanzar a Jesús. Jesús nunca se opuso a esa mujer, solo perfeccionaba su fe. A medida que avanzaba y pedía y buscaba cómo llegar a Jesús, iba perfeccionando su fe a través del silencio, a través de la prueba. Y ella llegó, porque persistía. Pero hay un punto interesante. Ella lo hacía con humildad. En aquellos días realmente los perros pequeños se sentaban cerca de la mesa, como en el tiempo de hoy.
donde comían las personas. Y si algo caía de la mesa, los perros la comían, como el día de hoy. La mayoría de la comida era para las personas, pero los perros se les daba las migajas, aunque ella no cumplía con los requisitos para comer en una mesa. Primero porque era mujer, humilde. Recordó Jesús que aún los perros, le dijo ella, cuando habla de perros, hablando de los gentiles, obtenían las migajas. Dios da gracia, queridos hermanos, a los humildes. A los humildes, Santiago 4:6 nos los explica. El demonio dejó a su hija en esa misma hora. Jesús bendijo a esta mujer por su fe. En Mateo, Jesús reconoció solo a 2 personas por su gran fe: a esta mujer cananea y al centurión romano. Eso usted lo puede ver en el capítulo 8 de Mateo, del 5 al 13. Ambos eran gentiles. Ellos no merecían bendición de Dios. Jesús suplió ambas necesidades a distancia espiritualmente. Los gentiles estaban a distancia, lejos de Dios, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Pero él había invitado a todos. Jesús invitó a todos a venir a él. Todas las personas pueden acercarse a Dios, pero con fe, con perseverancia y con humildad. El otro punto que quiero tocar son las enseñanzas falsas de los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos pidieron nuevamente una señal que apuntaba en la dirección en la cual ellos ya estaban caminando. Sin embargo, ya habían visto, oiga bien lo que voy a explicarle, señales. Ellos habían visto señales alrededor que apuntaban en la dirección contraria. Rechazaron la señal de los magos que se dirigían a Belén. Rechazaron la señal de Zacarías, uno de los propios sacerdotes. Rechazaron la señal de Juan el Bautista. Rechazaron las señales de cientos de sanidades y milagros. Lo rechazaron. Solo buscaban a alguien que les dijera lo bien que lo estaban haciendo ellos, los fariseos. Ofrecían una señal que no querían arrepentimiento. Y eso era con arrepentimiento. Jesús advirtió a los discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y saduceos. Y se menciona anteriormente que los discípulos no entendieron. Cuando Jesús habló de la levadura, sin embargo, los discípulos finalmente lo entendieron. Escuche lo que dice Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Ahora, hay un problema de las enseñanzas falsas. En la Biblia simboliza tanto cosas buenas como cosas malas. En Mateo 13:33 dice otra parábola. Les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura representa el reino de Dios. Más adelante, Pablo usa el mismo término de la levadura como una ilustración del pecado en el libro de Primera de Corintios 5, capítulo 5, versículo 1 al 8. Aquí Jesús dice que las enseñanzas falsas son, oiga bien,
son como la levadura del pan. Un poquito de ella se esparza por todo el pan. Piense en la raíz que se esperan las enseñanzas falsas, la secta religiosa y las religiones en el mundo. Hay muchas personas que se unen a estos grupos en busca de un sentido de vida mayor, pero otros, como los fariseos, usan la religión para la manipulación y exaltación propia. Concluyo, queridos hermanos, la solución existe al menos en dos puntos, en dos claves, para vencer el problema de la enseñanza falsa y su levadura dañina. Primero, estar alertas. Jesús enseñó a sus discípulos que tuvieran cuidado con la levadura, es decir, estudiar la sana doctrina. Esta es una de las mejores formas de proteger contra las falsas enseñanzas. Esto es lo que usted está haciendo en este momento. Yo se lo estoy explicando. Y le estoy dando las citas bíblicas para que usted mismo corrobore lo que le digo. Porque mi única intención es que usted entienda, conozca y se prepare a conocer mejor la palabra de Dios para su entendimiento. Porque hay muchas gentes que predican mezclados entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres. Quieren andar todavía en tradiciones aún en este tiempo. Hay muchas religiones, hermanos. Tenga cuidado. El diablo está suelto y el fin viene pronto. Que Dios lo bendiga.